Bienvenidos a una nueva entrevista de Press Coaching, el medio del coaching que ya saben pueden encontrar toda la información de esta incipiente profesión en www.presscoaching.com. Y hoy tengo la fortuna de poder conversar con un colega por partida doble, porque además de ser coach ontológico es comunicador también. Bienvenido, Ariel Goldberg, a esta entrevista. Muchísimas gracias, Fernando. Un placer estar acá con vos. Ariel, como te contaba hace un rato, este espacio siempre lo abrimos pidiéndole a nuestro entrevistado que nos defina coaching, la definición orgánica que le damos a nuestros conocidos y amigos. ¿Cómo lo definís? Vengo ensayando desde hace 17 años que entré en el mundo del coaching y la más cortita que encontré es un atajo. ¿Y un atajo para qué? Un atajo para ver las cosas que generalmente no vemos a simple vista, un atajo para encontrar otras miradas que nos permitan estar más livianos y lograr cosas que de otra manera no veríamos. Y en esta última etapa de mi vida, tal vez, y orgánicamente, como bien lo dijiste, le agarré un atajo para divertirme más en el camino. Buenísima definición. Me encantó esa definición. Un atajo, muy bueno. Muy bueno. Ariel, bueno, te presentaba, sos comunicador también, sos locutor. ¿Cómo se sucede este encuentro con el coaching? ¿Qué pasó con la vida de Ariel en ese paso del locutor al coach? Bueno, yo creo que una de las formas en las cuales yo he encontrado la comodidad de definirme primero es como una especie de diversidad. Soy un tipo diverso, músico, artista, y vengo del terreno de la comunicación, como mismo lo dijiste. Allá por el año 2001, tomo contacto con el coaching, que a partir de un programa que me había conseguido mi hermano, que vive en Estados Unidos, en los tiempos del 1 a 1, una beca para poder estudiar algo que tenía que ver con el liderazgo. Yo en aquel entonces trabajaba en una productora, y aparte de ser locutor, me dedicaba a todo lo que es el tema de eventos y todo eso, y mi hermano me dijo, te conseguí una beca para que puedas hacer un curso que te va a ayudar en tu liderazgo, vos que manejás equipo. Y empezó todo allí con este programa que yo hice, que bueno, me voló la cabeza en un poco tiempo que estuve. Cuando regresé me veía logrando y haciendo cosas que no tenía una explicación lógica o racional, simplemente me divertía muchísimo más, por supuesto, y me veía mucho más dirigido, y dije, bueno, quiero dedicarme a esto, ¿no? Y ahí me puse a estudiar coaching aquí en Argentina, y venía así como, dejé un poquito el terreno de la comunicación por muchos años, cuando me certifiqué como coach en el año 2002, y desde entonces, hasta hace algunos años, te diría hace 5 años, que entré en el mundo TED, que me convocaron primero para dar una conferencia en un TED, en TEDx, en Tucumán, y después me empezaron a llamar para entrenar speakers para conferencias TED, y me llamaron de nuevo para dar otra conferencia TED, y me metí en ese mundillo donde encontré la síntesis de lo que yo venía trabajando como coach. Me había focalizado mucho en el terreno del coaching ejecutivo, saqué una maestría en recursos humanos, me metí en toda la parte organizacional, y vi hace pocos años, como te decía, casi 5 o 6 años, junté en la coctelera mi pasado como comunicador, mi impronta más artística, mi bagaje en 15 años de trabajar con organizaciones, y ahora junté todo eso entrenando a gente en empresas, más que nada organizaciones, instituciones, a líderes, para que puedan comunicarse. Bien, fantástico. Ariel, o una ontología. Vos además sos psicoeducador. Contanos un poquitito de qué se trata esto de ser psicoeducador. La idea es neuropsicoeducador, es más complicado todavía. Bien. O más extenso. La neuropsicoeducación es una formación que hice hace un par de años también, cuando empezó a aflorar mucho el tema de las neurociencias. Hubo una explosión en el mundo de todo lo que es el trabajo a nivel humano en estos últimos años, y a nivel de la tecnología y de las ciencias, de neurociencias propiamente dichas, a partir de un montón de información que empezó a publicarse a partir del funcionamiento del cerebro. Y a los coaches, nosotros veníamos utilizando, por lo menos estoy hablando de hace unos años atrás, ¿no? La metáfora, la referencia en donde utilizamos en la práctica la línea de la que vengo yo del coaching ontológico,
en donde hablábamos de la metáfora más desde la física cuántica, de cómo funcionan los átomos a nivel celular y cómo del mundo muy, muy, muy pequeño explicábamos mucho de las teorías de aquello que determinaba nuestro comportamiento. Y las neurociencias vinieron a acercar un poquito más esto. Entonces, a partir de entender cómo funciona el cerebro y cómo funcionamos nosotros y cómo somos más del libro, de lo que creemos, me permitió juntar precisamente esta impronta que yo venía trabajando desde el coaching acerca de encontrar miradas y perspectivas que permitan destrabar o lograr cosas interesantes y entender un poco esta mecánica orgánica que tiene el cerebro y que tenemos nosotros en nuestro aspecto más humano, y desde allí es donde se juntan un poco todas estas cuestiones. De hecho, hoy esta parte de neuropsicoeducación que tiene que ver con esta mirada o esta impronta de la parte de las neurociencias que le aportan al coaching para entender esto de nuestros comportamientos, yo lo focalizo muy ahora en lo que es, en donde más orientado estoy, que es en el tema de la comunicación y las presentaciones orales. Justamente ahora, dentro de muy poquito, 12 y 13 de mayo, tenemos el congreso, el primer congreso internacional de neurociencias, inteligencia emocional y coaching, del cual vas a ser parte. ¿Qué crees que le aportan las neurociencias a nuestra profesión de coaches? Y yo creo que en primera instancia le aportan nuevos mapas o más mapas, como para poder entender un poco mejor de dónde sale aquellos comportamientos que nosotros del coaching tal vez no podemos distinguir porque al no tratarse de un proceso terapéutico hay un montón de cuestiones que se van, ¿no es cierto?, de nuestro espacio de intervención. Entonces yo creo que de ahí nos permite observar y entender y también nos da un poquito más de comprensión para entender más cabalmente cuál es el borde de nuestro espacio para intervenir como coaches, ¿no? Y este es uno de los temas que hay muchos grises muchas veces con esto. Entonces yo creo que al poder entender, al poder ver, nos permite ser más certeros en algún espacio de intervención y más prudentes profesionalmente para saber en dónde no intervenir y derivar a otro tipo de profesionales. Muy bien, ¿nos podés anticipar un poquitito de lo que vas a compartirnos en el Congreso? Contarnos un poco, ¿no? Una pequeña primicia. Una pequeña. Esencialmente es el modelo con el cual yo vengo trabajando estos últimos 5 años que te contaba, en donde puse en la coctelera la parte de neurociencias, la parte de coaching y mi pasado como comunicador y como artista también, en un modelo que es con el que yo trabajo, que se llama Oratoria Consciente, con un libro próximo a salir, y que tiene que ver con encontrar formas, yo lo llamo como una ontología en la oratoria, que tiene que ver con que la oratoria ya no es solamente un espacio para comunicar o transmitir mensajes o difundir ideas, sino una oportunidad para generar experiencias y para conectarse y crear cosas en conjunto con la gente. Entonces la oratoria consciente es eso y mi ponencia en el Congreso va a ser este plus o este agregado que tiene que ver con hablar en público, pero no para decir cosas, sino para crear cosas. Fantástico, fantástico. Bueno, muchísimas gracias por esta primicia, por estas palabras, por este diálogo. Nos vemos entonces el 12 y 13 de mayo en Córdoba, en este primer congreso que nos tiene a todos muy expectantes. Gracias por este tiempo, Ariel. Muchísimas gracias, Fernando. Te agradezco mucho y un saludo muy grande a toda tu audiencia. Gracias.